Bienvenidos una vez más. Le invito a tomar asiento donde se encuentra. Qué precioso es venir y adorar juntos al Señor. Amén. Durante este tiempo, y si usted ha venido algunas semanas con anterioridad, sabe que estamos tratando de descubrir las pasiones que hay en el corazón de Dios. Y hay un ardiente amor de Dios de manera especial por las naciones. Y estas últimas semanas, de manera muy puntual, estamos tratando de identificar esta pasión. Porque es su anhelo. Y Dios ha manifestado que no tiene favoritos. Que, por ejemplo, en 2 de Crónicas nos dice que sus ojos recorren toda la tierra por cada uno de nosotros. En Salmo 66 nos dice que Él se desvela por vernos a nosotros. Y repetidamente en Apocalipsis, en Romanos y Filipenses nos dice que anhela que toda gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación venga delante de Él, que se postren y lo adoren. Es decir, es su anhelo las naciones. Es su anhelo no solo ser el rey de una nación, no solo ser el presidente de una nación. Él es el rey de reyes y señores de señores de todas las naciones, de todas las personas. Y así como Él ama a las naciones, desea que nosotros las amemos también y pongamos nuestra mirada a las naciones. Por lo que el título del día de hoy es Mirada a las naciones. ¿Está conmigo? Y para eso vamos nuevamente a estudiar el pasaje de Hechos, capítulo 10, donde nos narra la historia de dos personas, Cornelio y de Pedro. Y voy a ir rápidamente para recordar un poco este pasaje. Le invito a que tenga su Biblia abierta, si la tiene físicamente, vaya subrayando algunos pasajes y si no, léalo en su casa porque hay tanta riqueza en esta porción bíblica. Porque marcha un punto de inflexión en la iglesia, donde se muestra cómo el mensaje de salvación de Jesucristo comienza a ser accesible a toda persona que cree realmente en Él, independiente de su origen. Y esta historia habla de dos personajes. Primero nos habla de Cornelio. Cornelio, que es un centurión romano, nos dice que es un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba generosamente a los pobres y oraba continuamente. A él, que era un no judío, que era, como se dice, un gentil, lo que somos nosotros, todos los no judíos somos gentiles. A él, a este hombre, Dios envió un ángel para hablarle, para que se encuentre con Pedro, que es el otro personaje aquí. Pedro nos dice que él, mientras estaba orando, tiene una visión de parte de Dios de un lienzo, de una sábana, donde hay animales que son impuros para la religión judía. Y le decía, mata y come. Y él, yo nunca he comido nada impuro, no he hecho nada impuro. Y Dios le dice, lo que Dios ha bendecido, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú como un inmundo. Y lo hace 3 veces con Pedro. Es interesante que con Cornelio solo fue una vez a través del ángel, pero con Pedro 3 veces. Y parece que Pedro, en cierta manera, una y otra vez tenía que repetirle a Pedro las cosas. Tal vez somos como algunos de nosotros, que el Señor nos tiene que hablar una y otra vez. Y 3 veces le repitió lo mismo para hacer entender que tenía que encontrarse con Cornelio. Y esta es la historia bíblica que se encuentra aquí. ¿Está conmigo? Sobre esta historia bíblica vamos a ver 5 verdades de lo que ocurrió en la vida de Pedro para mirar a las naciones. Alguien diferente a su pueblo. ¿Está conmigo? Y la primera verdad que podemos sacar aquí es que las naciones pueden estar más cerca de lo que tú te imaginas. El versículo 1 de Hechos capítulo 10 nos dice que este hombre, Cornelio, era de Cesarea. Y Dios le llamó a Pedro que vaya a Cesarea. Cesarea era una ciudad palestina y era una ciudad portuaria grande que estaba alejada a casi 48 kilómetros de Jope.
estaba distanciado en esa forma. Ahora, ¿qué son 48 kilómetros? Es más o menos como que usted vaya desde la metrovía del Guasmo hasta Villas del Rey. ¿Cuánto tiempo le toma eso en carro? Ay, pastor, si hay tráfico, hasta 2 horas me toca llegar. ¿A quién le toca hacer algo así? A Pedro estaba a esa distancia. Las naciones no estaban al otro lado del océano. No tenían que cruzar un charco o una ciudad o un país. Estaba en esa distancia. Y lo que podemos ver a través de la vida de Pedro es de que las naciones pueden estar más cerca de lo que te imaginas. En ocasiones tenemos que alzar la mirada de lo que Dios está haciendo en otros países. Pero también Dios quiere que veas las naciones que están muy cerca de ti. Creo que en las últimas semanas ha sido inevitable que pongamos nuestra mirada a lo que está pasando en Venezuela, la nación. Y está bien. Sin embargo, tenemos más de uno de nosotros, un hermano venezolano que se encuentra cerca. Y también Dios está pidiendo que alcemos nuestra mirada y pongamos la mirada y extendamos la mano a aquel que está cerca. A veces pensamos solo en misiones, está lejos. A Pedro le tocó recorrer esa distancia físicamente. Ahora, una persona que está en el Guasmo con una persona que está en Villas del Rey se pueden comunicar con una sola llamada, hasta con un clic. Y la realidad es que con una llamada o un clic uno puede conectarse con cualquier persona en el mundo. Y el problema no tanto es de la distancia, sino de nuestro corazón que puede estar cerrado. Podemos estar cerrados a lo que Dios quiere que hagamos hacia otros. Y a veces la distancia no es el problema es nuestro corazón. Por lo que las misiones pueden estar más cerca de lo que te imaginas. La segunda verdad que podemos ver en la historia de Pedro es que las naciones pueden estar en la persona que menos imaginas. Decíamos que Cornelio era un centurión devoto, temeroso, que daba muchas limosnas y oraba. Son muy buenas características. Y decía que igual que todos los de su casa, es decir, su influencia y ese tipo de actitud, también muchos lo replicaban. Tenía muchas buenas características, pero le faltaba algo. No era salvo. Y por más que hiciera todas esas cosas, no entendía la salvación. Y por eso le manda a Cornelio a encontrar a Pedro. Y que se encuentren para esto. Pero había otra característica de Cornelio, que era un centurión romano. Un soldado romano. Ahora, los centuriones son personas que estaban a cargo de muchos soldados. Y Pedro tenía un antecedente con los soldados romanos. Los soldados romanos son los que ejercían a través de la fuerza lo que se llamaba la Pax Romana. Es una forma de mantener la paz y la seguridad en los pueblos donde realmente Roma tomaba posesión. Y a través de la fuerza se hacía su voluntad. Y niñas a veces eran tomadas a la fuerza, el dinero era tomar su fuerza y a veces no podían hacer nada. Y eso está en todos los judíos como Pedro. Y también tenemos otra historia. Si yo le digo, Pedro se enfrentó con un soldado romano, ¿qué pasaje le viene a la mente? Él sacando la espada, ¿y qué pasó? Y le cortó la oreja. Ya tenía algunas fricciones o momentos que se habían chocado. Y también los soldados romanos, los romanos fueron los responsables del juicio, la sentencia y la ejecución de su maestro. Y recordemos que fue un soldado romano que le traspasó el cuerpo de Jesús con una lanza. Tal vez él tenía muchas razones por qué ver mal a los romanos, a los soldados romanos y aún más a un centurión. Y con todo eso, Dios le dijo a Pedro, pon tu mirada en ese hombre. Esa persona que Dios te pide que pongas la mirada puede ser tu enemigo. Ten cuidado porque Dios puede estar gritando a tu vida y a tu corazón
que pongas los ojos en esa persona que te has enemistado o te ha lastimado. Cornelio puede representar ese familiar con quien has tenido un altercado antes, en el pasado, y quiere que tengas un encuentro con ese familiar y te sientes y converses. Por algo Pablo lo dijo de esta manera en 2 Corintios 5, 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pablo está diciendo, ya no vemos lo que nuestros ojos ven, sino que estamos viendo algo más. Y dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque nuestra forma de ver a las personas ha cambiado. Y dice, versículo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas o esas cosas que nosotros vimos humanamente en la carne, pasaron. Y Dios está haciendo y va a hacer cosas nuevas. ¿Cómo cobra vida este pasaje de una forma diferente? Cuando entendemos que realmente Dios nos está invitando a ver a las personas diferentes. Eso significa que no debemos permitir que ninguna barrera, sea lingüística, cultural, de prejuicios, geográfica, económico o educativo, se interponga en la extensión del reino de Dios. Y que nosotros no seamos ese impedimento para que las personas se acerquen al Señor. La tercera verdad que podemos ver en esta historia de Pedro es que las naciones pueden ser como menos te lo imaginas. Dios tiene el control de todo y Él mueve las cosas de forma diferente y Dios obra de forma diferente. Por ejemplo, Dios condujo todo este proceso, pero no fue igual para Cornelio que para Pedro. A Cornelio nos dice que envió un ángel y le dijo, Dios está viendo todo lo que haces, está viendo tus ofrendas, tu devoción y quiere que hagas esto. Así actuó Dios con Cornelio. Y también fue diferente como Dios actuó con Pedro. A Pedro le bajó un lienzo con animales inmundos, diciéndole mate y come. Fue completamente diferente. Y lo primero es que podemos ver que Dios habla de forma diferente. Y cuando Dios habla no nos queda duda. Pero como Dios obra, siempre varía en cada situación. Dios le estaba diciendo a Pedro, Pedro, sale de tu comodidad y ándate allá. Ese lienzo te estoy diciendo de parte del Señor, ¿sabes qué? Mata, come, porque lo que yo estoy bendiciendo no lo llames como inmundo. Para él estaba rompiendo su forma de pensar. No, yo nunca he comido nada inmundo. Y está actuando diferente. Pero estaba diciendo, ¿sabes qué? Quiero que salgas de Jope y vayas donde Cornelio. Quiero que salgas donde estás y vayas donde te estoy mandando. Es interesante que esa ciudad llamada Jope es la misma ciudad donde también Dios puso su mirada. Porque no fue la primera vez que la Biblia habla que Dios pone su mirada. Vimos la semana pasada que con Abraham dice que a través de nosotros serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en esa ciudad Jope también estaba ocurriendo que había mandado a Jonás a que vaya ¿a dónde? ¿A dónde? A Nínive. De esa misma ciudad le está diciendo, ¿sabes qué? Anda para allá. Solo que con Jonás, ¿qué envió? Un animal marino que se lo comió. Mientras que con Pedro, ¿qué fue? Una visión. Dios habla de forma diferente. Solo que a veces nosotros queremos encasillar a Dios y no. Si Dios hace esto, me habla de esta manera, ahí sí es Dios. Cuando Dios usa tantas formas diferentes para actuar. Y Dios quiere que rompamos nuestra manera de pensar, porque a veces encasillamos de que es así y esto está bien. Al servir de esta manera es correcto. Y pensamos que a veces la única forma que Dios puede usar un lugar es a través del púlpito o de la alabanza. Y ahí cuando cantan bonito, ahí desciende el Espíritu de Dios. Y no fue así. Lo maravilloso de todo esto de aquí, si me permite, es que en la historia nos dice que Pedro se acercó a Cornelio.
Y cuando usted se da cuenta, dice que hablaron y conversaron. En una conversación descendió el Espíritu Santo de Dios para la vida de Cornelio y todos sus familiares. Qué maravilloso fue eso. No hubo una canción, no hubo un gran sermón. Estaba hablando del amor de Dios. Qué maravilloso sería que entendamos esa verdad, que en cada casa, en cada lugar de trabajo, en cada conversación, en un bus, darnos cuenta que ahí puede ascender el Espíritu Santo de Dios para todos nosotros. Y puede cambiar la vida de esa persona, como la de Pedro también y todos los que están alrededor. Pero a veces creemos que solo eso está bien, solo eso es ministerio, solo ahí ocurre el mover de Dios. Y a veces decimos, el domingo vamos porque ahí sí va a ocurrir. Cuando Dios quiere que eso se viva en su casa, en cada día, en todo lo que hace. Que su vida sea un reflejo que Dios está ahí, está morando ahí en todo lo que hacen. Dios quiere que cambiemos esa estructura de pensar, que saquemos y dejemos de encasillar a Dios en es que así se mueve conmigo, es que Dios me habla así, Dios me trata así. Cuando realmente Dios es tan diverso para hablar y moverse hacia nosotros. Dios en esta historia está dejando una verdad, y es que Dios quiere que las personas de diferentes lugares, naciones, completamente culturas y hasta más, lo amen y se ministren unos a otros. Y Dios está diciendo, amo a las naciones y tengo un plan que excede tu propio pueblo, tu propia vida. Pero estaba rompiendo la forma de pensar de Pedro. Porque prácticamente Pedro lo había puesto en una caja. Y Dios estaba rompiendo esa caja. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon, uno de los que se le llama el príncipe de los predicadores. Y quiero que lea conmigo esto de aquí, porque parece trabalengua, pero tiene tanta verdad. Lo dice de esta manera: sacúdete un poco, mi hermano. Si eres demasiado preciso, que el Señor te prenda fuego y consuma tus ataduras de formalidades burocráticas. Si te has vuelto tan inapropiadamente apropiado que no puedes cometer una apropiada impropiedad, entonces ora que Dios te ayude a ser menos apropiado. Porque hay muchos que nunca se salvarán por tu instrumentalidad mientras estudias esa propiedad. Trabalengua, ¿no? ¿Pero qué está diciendo? Deja de ser cuadrado. Que el Señor permita y que vayamos delante de Dios y digamos, Señor, quita mi forma de pensar y permite poder entender cómo está tu corazón y qué quieres que haga. Porque a veces somos nosotros los que somos el mayor impedimento de lo que Dios quiere hacer. Y somos ese impedimento para que el Espíritu Santo descienda como desee y como le plazca. Y lo pueda hacer en cualquier lugar, en cualquier horario, en cualquier momento. Cuarta verdad que podemos ver en la vida de Pedro. Las naciones comienzan cuando a Dios le parezca. Nos dice esta porción bíblica en Hechos capítulo 17, que me encanta mucho, porque a partir de ese momento cambió algo. Quebró la forma de mirar las naciones para la iglesia. Pero uno diría, ¿por qué no fue antes? Porque Dios tenía el control de todo. Una palabra que pasa desapercibido y me encanta mucho, dice Hechos capítulo 10, verso 17, dice, Pedro quedó muy desconcertado. A ver esa visión, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me lo repite 3 veces? ¿Qué está ocurriendo? Y se preguntaba, ¿qué podría significar la visión? Dice estas palabras, justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón.
Imagínense, ni siquiera le dio tiempo a Pedro de acomodarse. Medio estaba teniendo claro, vienen los hombres. Estaba todo sincronizado porque Dios tenía el control. A veces nosotros estamos diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué va a ocurrir? Y todo lo demás. Tranquilo, Dios tiene el control. Solo tienes que hacer lo que Pedro hizo. ¿Sabes lo que Pedro hizo? Actuó, se movió, porque Dios le estaba diciendo. Dios manejaba los tiempos y lo sigue haciendo hoy. Y así como Dios movió todo y le tocó a Pedro es ir, a nosotros también nos toca actuar. Y si Dios está en el control, ten mucho cuidado de alterar el plan de Dios. Si pudiésemos hablar nuevamente con Pedro, Pedro nos diría, la verdad es que siempre me he sorprendido porque Dios ha tenido el control. A mí me movió de forma específica. Yo no estaba viendo eso para nada y Dios me sacó de donde estaba y me puso ahí. Pero también diría, ya Pablo fue diferente. Con Pablo, él quería un lugar y Dios le dijo, no vayas aún. ¿Quieren conmigo? Vamos a Hechos capítulo 16, verso 6. Miren lo que pasó con Pablo. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les había, ¿qué cosa? Impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Desen cuenta, había impedido que en ese tiempo predicaran. Y no solo fue un caso aislado. Versículo siguiente, 7, dice, luego al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hasta la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Versículo 8, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Versículo 9, en esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué pasó en el versículo 10? Dice, entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que, ¿qué habían entendido en ese momento? De que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Miren cómo Dios actuó diferente. En el caso de Pedro le dijo, ¿sabes qué? No vayas para allá. En el caso de Pablo fue, no vayas para allá hasta este momento. En el caso de Pedro fue, anda para allá. A veces nosotros tenemos que ser como ese fulcro. ¿Qué es ese fulcro? Eso donde uno realmente permite que no se caiga o se estabilice todo. Y a veces ocurren ciertas cosas en nuestra vida. El ministerio, la familia, el trabajo, los estudios. Y estamos en tal manera como que nadie se mueva. Que no pase nada porque si no mi vida se viene abajo. Pero a veces Dios comienza a poner un énfasis especial en una área y está diciendo, quiero que te muevas para allá. Quiero que te muevas a hacer esto que te estoy pidiendo. Si nosotros no hacemos caso, ¿qué va a ocurrir con eso? Nuestra vida se va a venir abajo. Así que, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Movernos a eso que Dios está haciendo énfasis. ¿Y qué va a ocurrir? Nuestra vida va a estar alineada a lo que Dios quiere. Y hay otros momentos donde Dios dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que hagas énfasis en esta área de tu familia. Pero mi familia está bien. ¿Sabes qué? Por algo te digo. Y a veces tenemos que darnos cuenta y movernos a eso que Dios está haciendo para poder alinear. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A veces podemos ser tan estructurados en decir, no, ya nadie se me mueva, ya Dios mueve así. Dios constantemente está poniendo énfasis en diferentes cosas. Y nosotros tenemos que constantemente alinearnos al corazón de Dios para que todo lo que ocurra en nuestras vidas cumpla el propósito que Dios quiere para con nosotros. ¿Está conmigo? Quinta verdad que podemos ver en la vida de Pedro en esta historia bíblica. Dios puede hacerlo, que pongas tu mirada en las naciones, aún en la adversidad. En ocasiones creemos que todo iba bien con Pedro. Es más,
cuando uno lee la historia bíblica, piensa que son esos grandes hombres de Dios que tenían una aureola y caminaban sobre una nube, que todo les iba bien, perfecto. Y a veces creemos que para que podamos servir al Señor, tiene que ir todo perfecto en nuestra vida. Y la realidad es que está mucho más alejado de eso. Esta historia bíblica nos podemos dar cuenta de que Pedro era un hombre común y corriente. Pregunto, ¿por qué Dios no se manifestó antes a Cornelio? ¿Y por qué no se manifestó directamente a Cornelio y a sus amigos? Ya que nos dice el texto bíblico que ellos tenían una gran devoción a Dios. Pregunto, ¿por qué no se manifestó directamente? Porque Dios estaba diciendo a Pedro, quiero usarte a ti. Y Dios quiere usar hombres comunes y corrientes como Pedro, donde su única característica es tener un corazón dispuesto. Pedro no estuvo exento de dificultades. Versículos 9 y 10 nos dice, por ejemplo, que cuando estaba ahí, dice que Pedro subió a la azotea a orar y cerca de la hora sexta, dice que no dice que tuvo solo hambre, ¿tuvo qué cosa? Gran hambre, era gran humano como nosotros. ¿Quiénes ya tienen hambre ahorita? Pedro era común como cualquiera de nosotros. Y mientras preparaban algo, ocurrió esto de aquí. En ese momento Dios lo llamó, era humano. Y no solo que era humano, estaba pasando un tiempo difícil. Y a veces cuando leemos la historia secas, pareciera que todo iba bien. Pero si usted lee capítulos anteriores, los cristianos estaban siendo perseguidos. Y algunos incluso habían muerto. Y salir de Jope a Cesarea, seguro su vida iba a estar en peligro. Y a pesar de eso, no dudó. De igual manera, nosotros tenemos que estar dispuestos a actuar y movernos a lo que Dios nos está diciendo. Pedro no era perfecto. Pedro fue salvo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pedro había sido grandemente usado por Dios. Y a la vez, Pedro seguía siendo Pedro. Dios no lo usó porque era perfecto, sino porque iba en la dirección correcta y estaba disponible para Dios. Con frecuencia caemos en la trampa de que debemos ser perfeccionados y estar todo listo y todo en orden para que Dios realmente pueda usarnos. Y Dios está diciendo que puede usarte y quiere usarte. Pero tengo este problema. Aún con eso Dios te puede usar. Con ese tema de salud, ese tema financiero, esa dificultad, aún con todo eso, Dios te quiere usar. Y en ese camino te va a ir perfeccionando y te va a dar cuenta que Dios tiene el control. Cornelio es un ejemplo claro de la disposición de Dios para usar medios fuera de lo común para llegar a todo aquel que desea conocerlo a Dios. Y nos enseña también que Él no se oculta de todo aquel que desea hallarlo.